Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un video podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Hoy nos sumergimos en un tema que nos recuerda lo pequeños que somos frente a la furia de la naturaleza. Vamos a hablar de esos monstruos atmosféricos que no solo cambian el paisaje, sino que alteran el curso de la historia. Los huracanes más peligrosos y devastadores que han cruzado nuestros océanos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que un simple remolino de aire caliente puede llegar a tener la energía de miles de bombas atómicas? Es una comparación aterradora, pero muy precisa. La física detrás de un huracán es, en esencia, una máquina térmica gigante. Y aunque hoy tenemos satélites y modelos matemáticos que nos avisan con días de antelación, hubo una época en la que estos sistemas llegaban como fantasmas silenciosos y mortales. Si queremos entender la verdadera magnitud de lo que estamos hablando, tenemos que viajar atrás en el tiempo, mucho antes de que pusiéramos nombres amigables a las tormentas. Me imagino que te refieres al gran huracán de 1780. Siempre que leo sobre él, me cuesta procesar las cifras. En una época sin alertas por radio ni muros de contención modernos, ¿cómo pudo sobrevivir la gente a algo así? La respuesta corta es que muchos no lo hicieron. Estamos hablando de la tormenta más mortífera de la que se tiene registro en el Atlántico. Se estima que murieron más de 22,000 personas en las Antillas Menores. Pero lo más impresionante no es solo el número, sino los relatos de la época. Hay crónicas que describen cómo la fuerza del viento era tan brutal que arrancaba la corteza de los árboles antes de derribarlos. Imagina eso, el viento no solo empuja, sino que literalmente pela la naturaleza. Se dice que el ruido era tan ensordecedor que la gente no podía oír sus propios gritos. Es una imagen dantesca, y lo curioso es que ese huracán ocurrió en plena guerra de independencia de los Estados Unidos, afectando flotas británicas y francesas. Es un ejemplo perfecto de cómo un evento climático puede decidir el destino de un conflicto humano. Pero, dando un salto hacia la modernidad, hay un nombre que todavía genera escalofríos en el siglo XXI, especialmente por lo que reveló sobre nuestra propia vulnerabilidad social: Katrina. Katrina es el ejemplo de que la peligrosidad de un huracán no se mide solo por la velocidad de sus vientos, sino por dónde golpea y qué tan preparada está la infraestructura. En 2005, Katrina no era el huracán más fuerte al tocar tierra. Era categoría 3, pero su tamaño era inmenso. La verdadera tragedia no fue el viento, fue el agua. El fallo de los diques en Nueva Orleans transformó una ciudad vibrante en una pecera gigante. Fue un recordatorio humillante de que, a pesar de toda nuestra tecnología, un error de ingeniería combinado con una marejada ciclónica puede borrar décadas de progreso en horas. Recuerdo perfectamente las imágenes de la gente atrapada en los techos. Fue un golpe de realidad. Pero si hablamos de pura fuerza bruta, de esa intensidad que desafía los instrumentos de medición, ¿cuál dirías que es el rey de la velocidad? Si hablamos de récords de viento, tenemos que mirar al Pacífico con el huracán Patricia en 2015. Alcanzó vientos sostenidos de 345 kilómetros por hora. Eso es casi la velocidad de un tren de alta velocidad. Afortunadamente, tocó tierra en una zona menos poblada de México, lo que evitó una catástrofe humana de proporciones épicas. Pero la presión atmosférica bajó tanto que los meteorólogos pensaban que sus equipos estaban fallando. Fue un monstruo en el sentido más estricto de la palabra. Es fascinante y aterrador a la vez. Sin embargo, a veces el peligro no está en el viento récord, sino en la lluvia persistente. Pienso en el huracán Mitch en Centroamérica, en 1998. No fue el más rápido al final, pero se quedó estacionado, ¿verdad? Exactamente, Mitch es la definición de pesadilla persistente. Al quedarse estancado sobre Honduras y Nicaragua, descargó cantidades de agua que la geografía simplemente no pudo absorber. Los mapas cambiaron literalmente. Montañas enteras se deslizaron, sepultando pueblos como casitas. Murieron más de 11,000 personas. Aquí la lección fue que un huracán que se mueve lento es a menudo mucho más peligroso que uno que pasa rápido con vientos extremos.
La lluvia es el asesino silencioso de los ciclones. Me haces pensar en la escala de estos eventos. A menudo los clasificamos del 1 al 5, pero parece que esa escala se nos queda corta para explicar el trauma psicológico y económico que dejan. Por ejemplo, lo que pasó con el huracán María en Puerto Rico. No fue solo el impacto del día, fue el apagón que duró meses, la falta de agua, el aislamiento. ¿Estamos viendo huracanes más peligrosos ahora o es que somos más vulnerables? Es una combinación de ambas. Por un lado, el calentamiento de los océanos es el combustible premium para estas tormentas. Un mar más caliente significa más evaporación, más energía y por lo tanto tormentas que se intensifican más rápido. Hemos visto casos recientes donde una tormenta tropical se convierte en categoría 5 en menos de 24 horas, lo que no deja tiempo para evacuar. Por otro lado, nuestras ciudades costeras están más pobladas que nunca. Estamos construyendo en el camino del gigante. Es casi una ironía trágica. Atraídos por la belleza del mar, nos exponemos a su mayor violencia. Y hablando de violencia, no podemos olvidar el huracán de Galveston en 1900. Sigue siendo el desastre natural más mortífero en la historia de Estados Unidos. Se dice que la ciudad fue prácticamente borrada del mapa porque la gente pensaba que el agua nunca subiría tanto. Galveston fue el Titanic de las ciudades, creían que eran invulnerables. Lo que aprendimos allí a un costo de 8,000 vidas fue la importancia de la prevención y la comunicación. Hoy, gracias a los aviones cazahuracanes que vuelan literalmente hacia el ojo de la tormenta para tomar datos, podemos predecir trayectorias con una precisión asombrosa. Pero, ¿sabes qué es lo que más me intriga? Que a pesar de toda esa información, la naturaleza siempre encuentra una forma de sorprendernos. Como el huracán Sandy en 2012. No era un huracán clásico, al final se convirtió en una especie de híbrido gigante que golpeó Nueva York y Nueva Jersey. Ver el metro de Manhattan inundado parecía una escena de una película de ciencia ficción. Nos enseñó que incluso las metrópolis más ricas del mundo pueden quedar paralizadas. Es que el concepto de peligro es relativo. Para una isla pequeña en el Caribe, un categoría 2 puede ser el fin de su economía por una década. Para una superpotencia, un categoría 4 es un desafío logístico masivo. Lo que une a todos estos eventos es la resiliencia humana. Después de cada gran huracán, hay una evolución en la arquitectura, en las leyes de construcción y en nuestra comprensión del clima. Pero hay una pregunta que queda en el aire. ¿Llegará un punto en el que no podamos adaptarnos más rápido de lo que las tormentas evolucionan? Si el océano sigue acumulando calor, podríamos ver huracanes de categoría 6, si es que tal cosa existiera conceptualmente. Científicamente, la escala Saffir-Simpson termina en 5 porque a partir de ahí el daño es total. No importa si el viento va a 250 o a 300, la casa se va a caer igual. Pero sí, la intensidad potencial máxima está subiendo. Lo que realmente debería preocuparnos no es solo la fuerza, sino el comportamiento errático. Tormentas que se quedan quietas, que cambian de dirección bruscamente o que traen marejadas ciclónicas en lugares donde antes no llegaba el agua. El peligro hoy es la incertidumbre. Es una reflexión profunda. Al final del día, los huracanes son el sistema de refrigeración del planeta, intentan equilibrar el calor del Ecuador con los polos, son necesarios para la Tierra, pero devastadores para nosotros. Quizás el respeto, y no solo el miedo, sea la clave para convivir con ellos. Entender que no somos dueños del clima, sino inquilinos en un planeta muy dinámico. Totalmente. Y cada vez que repasamos estas historias, desde el desastre de 1780 hasta los retos actuales, reafirmamos que la educación y la memoria histórica son nuestras mejores defensas. No podemos detener el viento, pero podemos decidir qué tan preparados estamos para cuando empiece a soplar. Ha sido un recorrido intenso por la historia y la fuerza de la naturaleza. Estos gigantes de aire nos enseñan humildad y nos obligan a mirar hacia el futuro con más responsabilidad. Gracias por compartir este análisis tan detallado sobre estos fenómenos que, aunque aterradores, son fascinantes en su magnitud. Ha sido un placer.
Siempre es necesario recordar que la historia no solo la escriben las personas, sino también los elementos. Y en el caso de los huracanes, sus huellas quedan marcadas profundamente en la tierra y en la memoria colectiva. Así es, terminamos por hoy este viaje a través del ojo de la tormenta. Esperamos que esta charla les haya dado una nueva perspectiva sobre lo que significa realmente enfrentarse a la fuerza de la naturaleza. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal. El comentario. Ahora también tenemos un segundo canal. El comentario 2, ambos disponibles en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias, contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.